parte, sobre todo porque en la mañana yo pues igual tengo que recibir clase, ahí soy yo más bien estudiante y es que he estado esta semana también con exámenes yo, entonces eso me ha tenido muy cargada de qué hacer. Yo espero, Dios mediante, entre sábado y domingo ponerme al día con los pendientes que tengo con todos ustedes y entiendo que también ya se les dijo que la plataforma va a estar habilitada hasta el próximo domingo para poder subir la tercera guía. De lo que he comentado con algunos de ustedes, la idea de esta tercera guía ha sido que, digamos, tal vez complementar un poco la primera. Ya en la primera guía ustedes hicieron el primer ejercicio de generación de una ficha de un producto. Ahora, en esta segunda guía, la idea es que ustedes puedan digamos, compilar toda la información que tiene que ver con la parte técnica, sobre todo, y bueno, quizá un poco con la parte de aduanas respecto a, bueno, si una empresa les pregunta a ustedes dónde puede conseguir información sobre medidas sanitarias, fitosanitarias o sobre regulaciones técnicas, o requerimientos, por ejemplo, como lo vimos en la clase, me parece que en la pasada, de registro de exportador o incluso de registro de importación, etcétera, que ustedes tengan ese checklist listo, ¿verdad? Para que puedan no solamente dar la asesoría, sino también utilizarlo ustedes como guía para ustedes mismos formar su asesoría a la empresa. Yo hace muchos años, cuando hice mi maestría, en algún momento tuve una tarea similar, fue con un informe de país y créanme que ha sido, o sea, una guía maravillosísima. Por supuesto que han pasado los años y uno tiene que ir haciendo los ajustes y las actualizaciones correspondientes, pero la idea es que estos sean herramientas que les queden a ustedes para sacarles el mejor provecho ya desde la parte práctica o desde la parte profesional. Bueno, digamos, dejando ese punto claro de primera entrada, entonces arrancaríamos con la última sesión. Esta sesión, la idea es, pues obviamente hablar de la parte de implementación en todo lo que tiene que ver con comercio internacional, mezclarlo un poco con el tema de promoción y tal vez hacer dar una pincelada de lo que es la realidad geopolítica. Por ahí, como ustedes habrán visto, menciono el tema de los megaacuerdos comerciales. Cada vez más la región como región tiene que irse matriculando en acuerdos o más bien en megaacuerdos que están surgiendo, sobre todo frente a una realidad comercial norteamericana que tal vez vamos a ver que preocupa y no preocupa porque tenemos un presidente de los Estados Unidos que está lanzando ideas y que está generando inquietud en los países. Y por otro lado, pues tenemos una Corte Federal que le ha venido poniendo freno a algunas de sus iniciativas. De la misma manera, hay una Organización Mundial de Comercio que también pues tiene reglas, aunque son reglas denunciables o renunciables, ¿verdad?, por Estados Unidos. Yo en lo personal no creo que Estados Unidos llegue al extremo de salirse de la OMC. Sin embargo, es una opción, una posibilidad que está por ahí y que pondría a prueba sin lugar a dudas la estabilidad del sistema. Lo cierto del caso es que como región nosotros tenemos que procurar, quienes están en la parte productiva propiamente, empezar a innovar y desarrollarse y generar, como lo vamos a ver, cadenas de valor
Y quienes estamos en la parte de asesoría, pues darles todas las herramientas posibles a esas empresas para que puedan, digamos, acomodarse a la normativa que hay, a las nuevas tendencias que se van a ir desarrollando y sobre todo, y lo más importante, a los nuevos esquemas de intercambio comercial. Dicho esto, vamos a ver si pasa la diapositiva, sí. Dicho esto, voy nada más a arrancar recordando algunas cosas que ya hemos visto a lo largo del curso y es el tema de los acuerdos comerciales. No voy a entrar nuevamente porque yo creo que ya de sobra conocido el qué es el acuerdo y cómo se negocia y qué elementos contiene y demás. Aquí pasamos más bien a la parte más importante que es cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo, ¿verdad? O tal vez cuándo utilizarlo, perdón, y cómo hacerlo. El acuerdo comercial tiene que pasar por, pues evidentemente, por una primera fase de revisión legal, ¿verdad? La negociación termina y tiene que pasar por la revisión legal al interno de cada uno de los países. Es parte del proceso de negociación y una vez dado ese check a la revisión legal, los acuerdos deben proceder a firmarse. Cuando tenemos un acuerdo comercial que ya negociado y firmado, o más bien, cuando tenemos un acuerdo comercial, perdón, ya negociado y firmado, es necesario además, y eso puedo decirlo de forma estandarizada en los países centroamericanos, debe de pasar por un proceso de ratificación. Ese proceso de ratificación generalmente o siempre es a nivel de congresos, porque el órgano legislativo es justamente el que le va a dar ese carácter de ley. Recuerdan la pirámide que yo les decía, bueno, ustedes la conocen, la pirámide de Kelsen, donde los acuerdos comerciales entran a la corriente normativa con carácter de ley, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, con un carácter de ley, porque salen en la mayoría de los países promulgados como una ley, pero tienen evidentemente un peso sobre la normativa doméstica porque debe de ajustar o deben de hacer los ajustes internos correspondientes para no faltar a ese acuerdo, ¿verdad? Eso es parte de lo que la OMC revisa, ¿verdad? Que los países que están matriculados en este esquema multilateral cumplan con las normas, digamos, con las normas marco que vamos a encontrar en este sistema multilateral y que ajusten su normativa a ello. Entonces, por ejemplo, y lo hemos mencionado varias veces, ningún acuerdo comercial nos va a decir cuáles normas técnicas son las que cada país tiene que tener. Lo que nos va a decir es, ustedes tengan aquellas normas que sean técnicas y científicamente defendibles y consecuentemente que no representen obstáculos técnicos al comercio. Eso es un principio multilateral y digamos lo que hace el país a lo interno es promulgar o desarrollarse con base en ese principio o esa disposición general. Un acuerdo comercial, entonces, es ejecutable en el momento en que se hayan ratificado sus compromisos por medio del procedimiento interno que resulte correspondiente, como les digo, generalmente es la Asamblea Legislativa, y se ponga en vigencia el tratado. Además que, y eso es muy importante, yo se los había dicho ya antes, además de que, y eso es tomar nota para las asesorías, todos los acuerdos comerciales tienen un momento de entrada en vigencia distinto, ¿verdad? Entonces, depende de lo que se haya negociado con el socio comercial, un acuerdo entrará a regir al 1 de enero del año siguiente al que se tiene al que se ratifica el acuerdo, o entra a regir inmediatamente que ha sido ratificado por el país a lo interno, o puede entrar a regir cuando, digamos, si es un acuerdo plurilateral, cuando al menos dos de las partes lo hayan puesto en vigencia. Es decir, ahí a gusto del cliente, como dicen, ¿verdad? De acuerdo al socio comercial, así las reglas que se pactan. Una vez que el acuerdo está vigente, entonces ahí sí
pueda empezarse a utilizar y a aprovechar sus beneficios. ¿Cómo se administra el acuerdo? Bueno, se administra a través de las entidades responsables del comercio exterior en cada uno de los países. Lo que hacen estas autoridades es, digamos, actuar de manera coordinada, alineada frente a los compromisos que se adquirieron en el acuerdo y, sobre todo, digamos, con base en los siguientes principios. Uno, la idea el objetivo de perfeccionar su operatividad. El acuerdo está para que sea utilizado. De nada nos sirve tener un acuerdo si de antemano, si luego del mismo vamos a tener un socio comercial que se va a caracterizar por obstaculizar el comercio. Hay algunos socios comerciales muy particulares, tal vez a propósito de que ahorita está sonando nuevamente el tema del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, entre Corea del Sur más bien y Centroamérica. Por ejemplo, cuando se negoció este acuerdo por los 4 países, porque ya hoy se publicó que por lo menos de momento Guatemala no entra en el tratado con Corea. Los otros 4 países que ya finalizamos esa negociación, sabíamos, porque durante la negociación así se hizo ver, ¿verdad?, que Corea tiene procesos digamos, de autorización o de aprobación de importación de productos, sobre todo agrícolas o agroindustriales, muy lentos. Entonces, a pesar de que se firma un acuerdo, a pesar de que más bien se negocia, a pesar de que se va a firmar, porque ya la firma está prevista para el mes de junio, a pesar de que ya ha pasado la revisión legal, a pesar de que la negociación se planteó, digamos, en los mejores términos, de modo que se obtuvieran los mejores resultados en un ejercicio ganar-ganar, ya los países centroamericanos de por sí estamos advertidos, digamos, que los productos agrícolas o agroindustriales, e incluso industriales, pero sobre todo agrícolas y agroindustriales que pretendan ingresar al mercado coreano, tienen que pasar por un proceso largo de certificación que ronda más o menos los 7 años. Entonces, como dicen ahí bueno, en guerra avisada ya no mueren los soldados, ¿verdad? Ya sabemos que el proceso con Corea es muy lento. ¿Qué es lo que se necesita? Que ya no depende del acuerdo. Bueno, que todas estas entidades responsables del comercio exterior se alineen para que efectivamente puedan poner en práctica políticas públicas que favorezcan, digamos, que el mejor desarrollo del acuerdo, a pesar del tiempo que debe transcurrir, bueno, pero que coadyuven para que las empresas puedan obtener esas certificaciones finalmente frente a las autoridades coreanas. Entonces, ¿qué debieran hacer? Bueno, deberíamos de tener ministerios de agricultura que estén disponibles para el productor para extenderle las certificaciones que requiera en el menor tiempo posible. Tal vez ministerios de Economía y Comercio que a su vez ayuden con reglamentación técnica que favorezca el cumplimiento, ¿verdad?, del sector, del productor, respecto a su producto para que pueda ingresar al mercado. Una cultura de certificación que se facilite, por ejemplo, a través de generación de evaluadores acreditados para que las empresas puedan obtener las certificaciones que, aún siendo voluntarias, amarran, por ejemplo, el ingreso a un mercado. Y así por el estilo. Eso es parte de la coordinación que tiene que hacerse en las oficinas gubernamentales a lo interno. Eso me lleva al punto 2 de mejorar las condiciones de acceso a productos de interés. Ustedes ya hicieron el ejercicio de las fichas y se habrán dado cuenta de que, bueno, obtener la información no es sencillo, ¿verdad?
pero que una vez que se familiarizan con el ejercicio y saben dónde buscar información y demás, se van a ir dando cuenta de que hay condiciones de acceso que tal vez no son tan claras o no son tan sencillas, y entonces es donde deberían de estar o deberían entrar las autoridades correspondientes para ayudar al sector productivo. Mejorar esas condiciones de acceso, como bueno, publicando, por ejemplo, aquella normativa que debe ser cumplida, publicando, por ejemplo, estadísticas al día para que yo pueda saber si un producto tiene o no mercado, si tiene o no competencia, qué tanto se exporta además, porque a lo mejor yo creo que mi producto es el producto estrella, pero bueno, cuando reviso las estadísticas hay 20 más que también están exportando a ese mercado. Entonces, es muy importante que esas condiciones de acceso estén a disposición del sector productivo, que es al final de cuentas el que va a hacer uso de esos acuerdos comerciales. No sé si recordarán aquella firmina donde yo les comentaba que los dos grandes actores beneficiarios eventualmente, y eso entrecomillado, del acuerdo comercial son productores y consumidores, ¿verdad? Entonces, desde el lado del productor es necesario contar con toda esa información que va a resultar clave para yo poder identificar un producto, como lo vimos en una de las clases pasadas, como de alta probabilidad, de media probabilidad, de baja probabilidad o sin probabilidad, ¿verdad?, dentro de un mercado. También las autoridades deben, en un tercer punto, verificar el grado de cumplimiento, es decir, la alineación de las instituciones debe ser uniforme, ¿verdad? De nada me sirve tener una institución comprometida y casada con el tema del cumplimiento de los acuerdos si tengo otra que es igualmente importante que no lo está. Ahí es donde aplica aquel dicho de que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces necesitamos que todas las instituciones estén coordinadas y estén alineadas respecto a los objetivos, pero además respecto del grado de cumplimiento. Y en eso los países tenemos muchísimos ejemplos al interno de cómo, como decimos aquí en Costa Rica, de repente tenemos una institución que se nos sale del canasto, ¿verdad? Y en cuarto lugar, garantizar la transparencia, que ya yo les mencionaba, de información y de acción, durante la ejecución. Que las reglas estén claras, eso es una característica del sistema multilateral, es la característica de previsibilidad. El sistema debe ser previsible, y previsible no de que yo sé, pues sí, digamos, porque voy a saber lo que va a pasar, pero más que porque adivino el futuro es porque sé cuál es el camino que debo recorrer para que finalmente el acuerdo pueda desplegar correctamente sus efectos. Los mecanismos internos de administración, como les decía, hace referencia a esta coordinación interinstitucional que es fundamental. Esa coordinación debe ser permanente y estratégica. Esto es algo que los países centroamericanos tenemos deficientemente, y ahí sumo Costa Rica también. Desafortunadamente, todos los países tenemos cada cierto tiempo, más o menos cada 4, no, menos no, también cada 4 o poco más de 4 años, cambios de gobierno, y eso implica necesariamente y desafortunadamente en mandos de dirección, por ejemplo, cambios. No necesariamente quienes llegan a dirigir una oficina que tiene que además velar por la correcta implementación de los acuerdos, le da continuidad a lo que ha hecho su antecesor. A veces llegan con compromisos propios de una ideología de partido, llegan con compromisos propios de colaboraciones de campaña, etcétera. Eso es una realidad que no podemos desconocer. Y desafortunadamente eso a veces nos corta esa coordinación permanente y estratégica, porque se subjetiviza mucho el desarrollo del acuerdo, ¿verdad? No no es al 100%, pero sí en un porcentaje importante esos cambios nos impactan negativamente. ¿Cuáles son algunas tareas que deben estar, digamos, claras para efectos de colaborar con esa coordinación estratégica?
Bueno, mantener lista de acuerdos y compromisos con una agenda de cumplimiento. Yo estoy casi segura que eso ningún país lo tiene. Estoy pero casi segura de que eso ningún país lo tiene. Las agendas de cumplimiento, es decir, las listas de acuerdos sí, pero los planes de acción respecto de esas agendas para cumplir o darle o para aprovechar ese acuerdo comercial difícilmente se tiene puntualizada. Casi siempre es frente a la comisión administradora que se viene encima como parte de la administración del acuerdo, ¿verdad? Frente a una comisión que se va a realizar en 2 o 3 meses, corren los países o las autoridades a hacer las consultas, preguntarle a los sectores si hay algo que mejorar, preguntar si han tenido algún problema o alguna dificultad, recabar información que la verdad debe haber sido recabada con el tiempo y que debe de ser una constante como parte del trabajo. Entonces, esta tarea que es fundamental, desafortunadamente no siempre se cumple y hablo, digamos, por la región centroamericana, un poco por lo que hemos visto. Eso me lleva a que, bueno, el contar con agendas de trabajo no siempre es la tónica, ¿verdad? Y basta con ver, por ejemplo, y pongo una situación que es muy nuestra y es el proceso de unión aduanera. Las agendas de trabajo, por ejemplo, en el marco de unión aduanera, que una parte implica la negociación, otra parte implica la administración, regularmente cambian con cada presidencia pro tempore, ¿verdad? O sea, hay una línea donde ya sabemos que, digamos, hay temas que sí se mantienen más, como el tema de registros, por ejemplo, ya sabemos que las mesas son las mismas, pero las prioridades no necesariamente, mucho dependen del país, por supuesto, mucho dependen de las autoridades que manejan la agenda, es decir, si es un tema propiamente de salud, si es un tema propiamente de agricultura, si es un tema propiamente de aduanas, y el trabajo como tal no está tan desagregado, digamos, y tan sólido como para que se mantenga de presidencia pro tempore, de presidencia en pro tempore, ¿verdad? Hay algunos temas macro que sí, pero puedo citar, por ejemplo, el caso de reglamentos técnicos. Hay muchos reglamentos que se dejan de lado, digamos, y pasan a ocupar el segundo lugar frente a otros nuevos que con la nueva presidencia pro tempore cambian de prioridad y pasan a ser los primeros. Entonces, sí es muy importante trabajar, digamos, porque las instituciones involucradas mantengan una coordinación no solo al interno de los países, sino además, sobre todo, como les mencionaba al principio, siendo que cada vez negociamos más como región, que tengan una agenda coordinada a nivel regional. Es muy importante también, en otro punto, que las instituciones apoyen las labores de los comités y grupos de trabajo que están contenidos en los capítulos de los diferentes tratados. Ese apoyo no es solamente técnico, ese es el más fácil de dar. El apoyo, y esa es una dificultad que vemos cada vez más en Centroamérica, el apoyo debe ser también a nivel presupuestario, por ejemplo. Muchas veces hay reuniones que deben hacerse presenciales y no hay fondos para que los funcionarios viajen. Hay muchas labores, por ejemplo, sobre todo en materia de agricultura, donde las autoridades, bueno, agricultura y salud en realidad, donde las autoridades deben de movilizarse de un país a otro y no hay presupuesto. Entonces, se recurre a la empresa privada. Hay países donde, digamos, hay un poco más de capacidad de maniobra para que sea el sector privado quien pague los tiquetes y los viáticos de los funcionarios. Pero hay otros países, como el caso de Costa Rica, donde tenemos, por ejemplo, una ley de enriquecimiento ilícito que no permite el pago por parte del sector privado a funcionarios, ¿verdad? Entonces, aún así, el sector privado colabora con la institución en el, digamos, en el pago, en el giro de algunos viáticos, pero hay que hacerlo con tanto cuidado para no caer en un tema de corrupción, ¿verdad? Que a veces las mismas empresas dicen, no, mejor ni me meto porque a la larga pueden pensar que hay un favorecimiento, digamos, que no debe darse, ¿verdad? Entonces, es muy importante que las autoridades dentro de sus presupuestos también consideren
las partidas que resultan necesarias para poder implementar los acuerdos y realizar todas aquellas tareas que son parte de esa implementación, ¿verdad? Como por ejemplo la revisión de plantas, la visita a países, las verificaciones de origen también, etcétera. Y súper importante, que también es algo en lo que nos ha costado un poquito a los países, es capacitar a los sectores. Ahí hemos tenido mucha cooperación de los socios comerciales. Recuerdo, por lo menos en el caso de Costa Rica, cuando se firmó el acuerdo con Canadá, Canadá nos dio cualquier cantidad de cooperación en materia aduanera, procedimientos aduaneros. Canadá está muy adelantado en el tema y nos dio muchísima colaboración. Estados Unidos de la misma manera ha dado mucha colaboración, por ejemplo, en la implementación de todas las normas de propiedad intelectual y ha facilitado la capacitación de los sectores gubernamentales, los funcionarios públicos en la correcta observancia de las normas de propiedad intelectual. Por ahí, bueno, la Unión Europea históricamente ha dado cooperación, sobre todo focalizada en el tema de integración regional. Entonces, ese capítulo o ese artículo más bien que hay por ahí en casi todos los tratados debería de desarrollarse realmente, que es el de construcción de capacidades a través de la cooperación, bueno, de que lleguen a los funcionarios correctos. ¿Qué es lo que ha pasado? Desafortunadamente, y con eso que les mencionaba, de esa rotación de personal, suele suceder muy seguido que aquellos funcionarios que han sido capacitados para, por ejemplo, manejar la plataforma X en algún tema específico, rotan, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, se da mucho en aduanas. Entonces, aquel funcionario que veníamos capacitando en el tema de normas de origen, de verificación de origen, lo pasan a otra área de la hacienda. Incluso a veces pasa, por lo menos en nuestro país ha pasado, que pasan de la Dirección General de Aduanas a la Dirección de Tributación. Entonces eso nos corta indudablemente la formación de estos funcionarios que tienen que implementar los acuerdos. Los acuerdos comerciales se desarrollan conforme a tres etapas. Por un lado, el examen de las realidades y necesidades nacionales, que es la parte sobre todo exploratoria, que ya la habíamos visto en clases atrás. La segunda, que es la negociación de derechos y obligaciones, que es básicamente el acuerdo. Y finalmente, la más importante, que es la de administración. No podemos coleccionar acuerdos, no podemos tener letras muertas en convenios o acuerdos comerciales. Tenemos que dinamizar y obviamente sacarle provecho a lo que hemos pactado. La administración de los acuerdos incluye una variedad de temas muy grande que por ende involucran una serie de oficinas de gobierno. Usualmente se involucran no solo las oficinas de Economía y Comercio, sino también las de Agricultura y Ganadería, las de Salud, por supuesto, las oficinas encargadas de propiedad intelectual, las oficinas de Hacienda, por supuesto, en la parte de aduanas particularmente. Y no se descarta la participación de otros ministerios, por ejemplo, los encargados de planificación y gobernanza o políticas públicas, que usualmente ven la parte de cooperación. Los ministerios de ambiente, cada vez más, ¿verdad? Por las normas ambientales que sin ser comerciales impactan en comercio. Los ministerios de trabajo, no porque las normas laborales, creo que ya lo he dicho varias veces, no porque las normas laborales se negocien en un tratado, jamás, sino porque los ministerios de trabajo regularmente tienen relación con los convenios de la OIT y eso sí son parte integral del acuerdo comercial. Es decir, no vamos a encontrar ningún acuerdo que avale, por ejemplo, un comercio que se sustente en trabajo infantil o que se sustente en esclavitud o digamos, en alguna forma de abuso laboral. Tenemos, bueno, dentro de los temas, por supuesto, medidas sanitarias y fitosanitarias. La idea es
No. ¿Sí me escuchan? Ustedes me indican si me escuchan. Hola. Tienen un momento, profesora, que estamos resolviendo un problemita técnico. Ok, perfecto. Está Yo bien. ya le aviso. De acuerdo. Un segundo. ¿Puede probar, profesora? Ok, yo creo que yo los escucho bien. Por ahí hay algún eco, pero no para mí. No sé si ustedes me escuchan correctamente. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Ok. Muchas gracias. Perfecto, ok. Les decía entonces, bueno, ya lo hemos visto ya muchas veces, la importancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias. La administración de las mismas asegura que no se conviertan en medidas restrictivas al comercio. Bueno, medidas restrictivas al comercio entre los países, tomando en cuenta las obligaciones de las partes en el marco de los acuerdos respectivos. ¿Qué es importante? Vean, las medidas sanitarias y fito, las medidas técnicas, y hoy justamente hablaba con una empresa de ese tema. La idea, digamos, el eje central de tener este tipo de normas, lo que busca es resguardar la inocuidad de los productos y la seguridad. Hablamos ahí de la seguridad pública, de la seguridad sanitaria, de la seguridad fitosanitaria. La inocuidad, por ejemplo, dentro del sector salud es fundamental. Alcanza a, por ejemplo, servicios como la venta, alcanza, por ejemplo, casos como la venta de servicios de salud, la comercialización de insumos, tecnología médica. Uno no se puede imaginar qué tanto puede llegar un país o a qué tanto llegan los países, porque en realidad esto viene igual de organismos internacionales, por ejemplo, en el caso de salud, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que nos dicen a los países, bueno, ustedes pueden comercializar este tipo de moléculas, pero si la molécula tiene un cambio con algún excipiente, bueno, ojo, tienen que registrarlo, o si su molécula ya tiene un registro muy viejo y ha venido evolucionando, tiene que registrarlo. La protección de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, sobre todo en productos farmacéuticos y productos cosméticos, el cuidado hoy por hoy con productos naturales, es decir, hay tanto que involucra el tema de inocuidad y que las instituciones deben de tener claro y deben de coordinar, porque además aquí hay un elemento, digamos, esto yo se los estoy contando tal vez de la forma más pura o en el escenario ideal, ¿verdad? Pero a esto hay que agregarle, por ejemplo, la intromisión, y lo digo así, la intromisión del sector, ¿verdad? Porque, bueno, yo estoy en el sector privado, pero también hay que hacer conciencia que el mismo sector muchas veces incide en que una regulación que es idónea no salga, ¿verdad? Porque no nos conviene, por ejemplo, a quienes importan frente a los que producen. Entonces,
las instituciones, y vuelvo a la idea que les decía atrás, las instituciones deben estar lo más alineadas y coordinadas posible, de modo que no, como lo decía también, no se salgan del canasto. Por ahí nosotros en Costa Rica estamos ahorita lidiando con varios reglamentos técnicos que tienen que ver más que con inocuidad, con seguridad de algunos productos, por ejemplo, llantas, por ejemplo, varillas de acero, por ejemplo, materiales de construcción, por ejemplo, productos eléctricos. Y ustedes no se imaginan la lucha que hay entre los importadores y los productores, porque evidentemente los reglamentos, aunque se aplican para todos por igual, pues impactan más a unos o a otros, sobre todo en el bolsillo, que es lo que más les duele, por ejemplo, con diferentes aranceles. Y en esa disputa entre sectores, por ejemplo, importadores y productores, muchas veces se deja de lado el tema de inocuidad o el tema de seguridad. Por ejemplo, les menciono, qué sé yo, el importador de llantas usadas frente al productor de llantas, ¿verdad? O incluso el productor de llantas nuevas. Y ahí dejan de lado el tema de seguridad. Entonces, es ahí donde las instituciones deben de entrar no solamente a resguardar lo que se ha negociado en los acuerdos, a resguardar lo que se ha notificado a la OMC, sino también, sobre todo, y eso ya como parte incluso de su legislación doméstica, temas de inocuidad, seguridad, como les decía, seguridad pública, seguridad sanitaria, seguridad fitosanitaria. Y cuando uno piensa en comercio y pone estos ejemplos, piensa sobre, qué sé yo, en productos agrícolas nuevamente, productos agroindustriales, bueno, de que la mermelada, que el café, que la galleta que me coma, etcétera, ¿verdad? Que el colorante no me afecte, pero va más allá, que por ejemplo la silla del carro que se utiliza para el bebé cumpla con los estándares, que las lucecitas que voy a poner en mi árbol de Navidad no hagan circuito, que el juguete, que el niño, que el menor, del bebé a los 5 años no vaya a resultar tóxico o peligroso, etcétera. Entonces, todo eso son normas que surgen de las instituciones, de quienes son expertos en la materia y que pueden generarse siempre y cuando no restrinjan innecesariamente o dolosamente el comercio. Bueno, eso era un poco lo que les estaba hablando de la normativa técnica. La normativa está ligada al principio de transparencia, también ya lo he explicado muchísimas veces. No vamos a encontrar en ningún acuerdo comercial nada que tenga que ver con técnicas de empacado, de etiquetado, buenas prácticas de almacenamiento o buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de comercialización, porque para eso los países generan una normativa interna. Ahora, no toda la normativa interna es válida, ¿verdad? Será válida aquella que, conforme a los principios internacionales, esté certificada o esté acreditada. Y ahí es donde, por ejemplo, en los países resulta relevante, y este es un sistema que es fundamental en materia de administración de acuerdos comerciales, que es el Sistema Nacional para la Calidad, ¿verdad? En el Sistema Nacional para la Calidad vamos a tener al menos 4 áreas importantes regulatorias que tienen que estar más que coordinadas. Un área de normalización que va a traer todas las normas técnicas que hay a nivel internacional y las va a plasmar a nivel nacional como normas. Un área de reglamentación técnica que va a tomar todas esas normas, ya lo habíamos visto en una de las clases pasadas, y las va a convertir en reglamentos de acatamiento obligatorio. Un área que tiene que ver con acreditación, ¿verdad? No va a ser cualquier evaluador el que me va a otorgar a mí la certificación, va a ser un evaluador acreditado. No va a ser cualquier balanza la que yo voy a utilizar para pesar mi contenedor antes de montarlo al barco, va a ser una balanza que corresponda o que pertenezca a un organismo certificado. No va a ser cualquier máquina la que me va a pesar a mí el producto que estoy vendiendo, que va congelado. Entonces,
el ente de acreditación resulta fundamental. Y adicionalmente, un cuarto ente en este sistema de la calidad, que es el ente nacional, como quiera que se llame, de metrología, que es el que va a decir, sí, o sea, esas latas de atún llevan efectivamente 800 gramos bueno, llevan 200 gramos de carne y llevan 50 de aceite o 50 de verduras. O sea, eso también resulta una pieza necesaria dentro de este sistema de calidad. ¿Por qué menciono el sistema de calidad? Porque el sistema de calidad es el que, siendo, digamos, al interno de cada país, el que le va a dar la línea, pero además va a mostrar la certeza la certeza tal vez no es la palabra, va a presentar al país frente a terceros como un país que cumple estándares internacionales que son reconocidos y aceptados por el resto de los países y que tienen tiene estándares nacionales en aquellos temas donde no hay un estándar internacional, pero ese estándar nacional creado es aceptable. Entonces, todo eso está dentro de este tema de administración o impacta dentro del tema de administración de acuerdos. La facilitación de comercio, bueno, más que comentada, ahora adquiere un poco más de relevancia porque tenemos el acuerdo de Bali, que ya lo hemos comentado antes. Ese acuerdo es el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio para la facilitación del comercio. Y ya los países en Centroamérica vienen trabajando en estandarizar los procedimientos aduaneros, los controles aduaneros. La aduana evolucionó y eso ha pasado en todos los países, eso viene derivado de la OMA. Las aduanas evolucionaron de ser aduanas abocadas al control y a la recaudación para ser aduanas que se inclinan hacia la facilitación y el control a posteriori. Ese es el compromiso que hemos adquirido los países a nivel internacional. Bueno, eso le implica también a la aduana coordinar con las otras instituciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por lo menos pasa aquí en Costa Rica y me parece que en el resto de la región es similar. Por ejemplo, la autoridad de comercio es la que desarrolla las normas, los procedimientos para contingentes, para otorgar contingentes de importación o de exportación, y es la aduana la que los aplica, ¿verdad? Entonces, la aduana no puede detener una mercancía que viene importada porque no tiene certeza de si es correcto o no la cantidad de producto que está importando en razón de un contingente. No, eso tiene que estar automatizado, esa es información que tiene que salir de inmediato. Y entonces eso obliga a una coordinación, en este caso, por ejemplo, autoridades en frontera. Defensa comercial, también lo hemos comentado, defensa comercial es un tema que cada vez más va siendo necesario porque los países, sobre todo los países asiáticos, producen en cantidades muy altas productos que la región también produce, me refiero a la región centroamericana, por ejemplo, u otros países, ¿verdad? Hablemos de vehículos, por ejemplo, entre Japón y Estados Unidos, que ha sido tema recurrente ante la OMC por casos de defensa comercial, dumping, ¿verdad? Sobre todo, bueno, los japoneses que han sido acusados en múltiples ocasiones por Estados Unidos porque les venden vehículos Toyota más baratos que lo que venden en el mercado japonés, ¿verdad? Se los venden en Estados Unidos. De la misma manera, Estados Unidos, que creo que va a la cabeza no solo en demandantes, sino en país que hace tercerías, suele acusar mucho a países como China y Corea, por ejemplo, por acero, que son, digamos, productos recurrentes. Acero, vehículos, por ahí, hoy se me fue el otro producto, plástico,
digamos, son productos frente a los que se generan muchos casos de solución de controversias a nivel multilateral, ¿verdad? Entonces, esa normativa multilateral debe estar acompañada necesariamente por procedimientos nacionales y eso es parte de la administración. Nada hacemos, eso es como que tengamos una ley, no tengamos el reglamento para operativizarla, ¿verdad? Entonces es necesario que frente al compromiso internacional o multilateral, las instituciones encargadas trabajen los temas a nivel nacional y generen la normativa que resulte oportuna. La relación sector público-sector privado, yo les dije, es fundamental. El sector privado, el otro día estuvimos en una reunión aquí en Costa Rica con un diputado de nuestra Asamblea Legislativa y nos dijo algo que tal vez muchos no nos habíamos puesto a pensar, ¿verdad? O lo habíamos pensado, pero teníamos algunas dudas. Y es que el sector productivo y el sector de consumidores son los que tienen el peso dentro de la relación comercial. Si el sector productivo no comercializa, entonces de nada sirven los acuerdos. ¿Y para qué administrarlos si no tenemos un sector que haga provecho de ellos? Si los consumidores dejan de comprar un tipo de producto, un cierto producto, igualmente, muy posiblemente, esa producción y esa comercialización de ese producto determinado va a caer. ¿Qué era lo que nos decía él? Miren, ustedes como sector privado son los que tienen el poder frente a la administración de los acuerdos. Entonces, es muy importante, que ya lo había rescatado también, que haya una participación activa del sector público, el sector privado, frente a aquellas invitaciones que hace el sector público de sesiones informativas, consultas, generación de posiciones, reuniones, seminarios, es decir, es necesario. También es importante la asistencia técnica, mucho a los sectores productivos. Todo esto que yo les he contado, ustedes pues están haciendo la maestría, se están empapando un poco del tema y si se dedican a esto o tienen oportunidad de desarrollarse, van a ir viendo, digamos, cómo cada vez van aprendiendo más. Las empresas no tienen esta oportunidad y uno se encuentra sorprendentemente empresas que, bueno, yo he tenido 2 casos en los últimos 15 días que me han sorprendido sobremanera. Empresas de un sector determinado importante aquí en Costa Rica que no sabía que había, por ejemplo, un tratado con Colombia y menos iba a saber que se había negociado. Y uno dice, ¿cómo es posible que esas cosas pasen? Bueno, necesitamos un sector privado proactivo, necesariamente. Y otro caso por ahí, bueno, de una empresa que me contactó, igual me sorprendió porque me estaba preguntando por unas líneas arancelarias y cuestionándose si tenemos algún acuerdo con Europa. Porque, o sea, el acuerdo es del año... bueno, de hace algún tiempo y vigente desde el 2013, es decir, ya ha tenido casi 4 años para enterarse que hay un acuerdo comercial. Entonces, eso de parte del sector privado, ¿verdad? Igualmente, el sector público es muy importante que el sector privado lo retroalimente, porque el sector público genera las propuestas sentados en un escritorio y no tienen ni la menor idea de qué implica un proceso productivo, de cuánto me va a impactar a mí un cambio de etiquetado, de cuánto me va a impactar a mí un reglamento que me obligue a, por ejemplo, pesar un producto, me va a implicar la compra de una máquina, por ejemplo, me va a implicar inversión. Entonces es importante esa interacción entre los 2 sectores. Y ahí es donde los asesores somos importantísimos, porque no solamente le seguimos, somos esa pieza que engrana las 2 partes. Por un lado, nos tenemos que enterar de qué es lo que está pasando a nivel del sector público y transmitírselo al sector privado para generar posiciones que a su vez retroalimenten a las instituciones. Esa función de un asesor es fundamental y eso es parte de lo que, y quienes somos abogados creo que tenemos además una ventaja porque ya de por sí tenemos por la sangre el tema de normativa y principios y demás, y entonces solemos darle el valor que debe tener
los principios del sistema multilateral, el respeto por la normativa internacional, la interpretación correcta de la normativa negociada y, por supuesto, encontrar aquellos vacíos que a nivel nacional pueden poner en riesgo una relación del país con un socio comercial, enfrentándolo, por supuesto, por ejemplo, a un caso de solución de controversia. Entonces es muy importante el rol que nosotros como asesores juguemos. Y por último, bueno, la difusión de los tratados a través de publicaciones periódicas, páginas virtuales, teleconferencias, eso parece como muy obvio, pero vieran que no es tan obvio. Y ahí los ejemplos que les acabo de poner de estos dos casos que me pasaron recientemente con consultas respecto de Colombia y respecto de la Unión Europea. La promoción comercial, bueno, cada país, una cosa es la administración de los acuerdos, otra cosa es la promoción comercial. Cada país tiene sus propios mecanismos al interno para hacer la promoción comercial. Esa promoción comercial es lo que ustedes, el ejercicio que ustedes hicieron, o implica más bien, ese ejercicio que ustedes hicieron en la primera guía. Esa ficha de producto, ese encontrar, digamos, nichos de mercado para un producto determinado, es algo que el Estado, que las instituciones deberían hacer. Y si no lo hacen, bueno, ahí es donde el sector debe de empujar un poquito. Yo se los comentaba en la clase pasada, a mí me gustó mucho ver en las páginas del MIFID y las que se van desplegando en relación con ella, cómo hay información en Nicaragua respecto de oferta exportable. Eso, la verdad, me encantó porque nosotros aquí, aunque tenemos una promotora de comercio exterior que es bastante dinámica, yo no tengo una lista que me despliegue de esas fichas de productos. Más bien ha sido la construcción que a nivel del sector privado nosotros vamos haciendo. Entonces es importante utilizar esa información, que las instituciones vean que se utiliza esa información, promover a nivel del sector privado hasta donde se pueda, por ejemplo, la realización de ferias. Hay muchas ferias que pueden franquiciarse y se llevan a los países y se generan reuniones de negocios y se generan encadenamientos o se generan contratos. Ese dinamismo no va a correr del todo por las instituciones encargadas porque no conocen, porque no se les ocurre o porque no se imaginan. De la misma manera que tuve los casos que les mencionaba de las empresas que me hicieron estas preguntas, digamos, tan obvias, también puedo citarles casos de instituciones a las que se les va y se les expone algunas situaciones que pueden generar una promoción comercial del país y no lo sabían. Yo creo que yo les comenté, estando allá en Nicaragua, el caso de las piñas en Rusia, ¿verdad? Bueno, los rusos compran piña costarricense y no se la comen, lo cual es una completa lástima, ¿verdad? Las usan para decorar, las usan para centros de mesa. Bueno, eso se le dijo a la promotora aquí, y la promotora de comercio exterior lo que nos dijo fue, ¿cómo? No sabíamos. O sea, sabíamos que se vendían las piñas, pero no sabíamos para qué las usaban. Bueno, entonces ahora hay una campaña de uso de la piña congelada, una feria para llevar el producto. Ese dinamismo es necesario. ¿Por qué? Porque si el sector privado no le cuenta a Procomer que las piñas en Rusia se botan y se pudren y se botan, más bien, bueno, a Procomer no se le hubiera ocurrido hacer esa investigación. Y eso es un patrón que se repite en la mayoría de los países. La promoción, obviamente, una vez entrado en rigor los acuerdos, es el primero de los pasos, es un reto comercial definitivamente. Tras ese punto de partida hay que ver cómo se estructuran los países, se adaptan y se mejoran los sectores productivos. No sé si en Nicaragua pasa, pero aquí en Costa Rica, por ejemplo, muchos sectores dicen, es que ni para qué se firman acuerdos si al final son deficitarios. Sí, la mayoría de los acuerdos a nivel centroamericano son deficitarios. Creo que solamente nosotros a lo interno de la región tenemos una dinámica comercial superavitaria y en algunos casos, ¿verdad?, donde tal vez yo como país A le vendo más de lo que le compro al país B.
y de repente el otro país le vende más o me vende más de lo que me compra y resulta superavitario para él. En general, los acuerdos comerciales que ha suscrito la región, en general, son acuerdos deficitarios. Eso no significa que sean malos. Lo que pasa es que, y creo que lo había comentado también, es que nosotros solemos comprar más insumos para producir, valga la redundancia, productos finales que colocamos en otros mercados, en terceros mercados. Entonces, eso los hace deficitarios, pero algunos sectores se han encargado de criticar con premisas como esta que les menciono, que no es del todo cierta, y culpan a los acuerdos de esos resultados. Nuevamente, el acuerdo comercial es una herramienta nada más y depende de las políticas de desarrollo, la política productiva, la política económica, la política comercial que tenga cada una de las instituciones y la correcta administración de los acuerdos para poder sacar el mejor provecho de los mismos. Ok, ahora bien, ¿cuál es la realidad que tenemos ahorita? En este momento el mundo está cambiando y la tendencia es más hacia generar megaacuerdos comerciales, lo mencionaba al principio, por ahí puedo citarles 3 que pueden ser de nuestro especial interés. Uno es el Acuerdo de Alianza del Pacífico, que ha estado moviendo más. Recientemente abrió la posibilidad los 4 países que la conforman de adoptar, digamos, estados asociados. Me imagino yo que sobre todo para el tema comercial, bueno, eso ha sido eso ha sido el resultado de esta corriente norteamericana de cambio de las reglas, ¿verdad? Esto es como el Big Brother, las reglas cambian con Estados Unidos y ha movido necesariamente a su país más cercano, que es México, y consecuentemente a los países que se han aliado a México, en primera instancia Perú, Colombia y Chile. Entonces, Alianza del Pacífico es una opción que si ustedes le siguen la pista, van a darse cuenta de que cada vez ha venido tomando más relevancia. Alianza del Pacífico tiene incluso una página que si no me equivoco es www.alianzadelpacifico.net, si no estoy equivocada, y ahí ustedes pueden ver el avance del acuerdo. Luego el acuerdo transpacífico que ha sonado, dejado de sonar, ahora está volviendo a sonar. Bueno, hay una estrategia china por asiatizar ese acuerdo transpacífico tras la salida formal de los Estados Unidos en el mes de enero. Entonces este acuerdo también tiene un impacto dentro de esta tendencia de megaacuerdos comerciales. Y no podemos desconocer las negociaciones que se dan dentro de la ronda Doha, que cada vez se ponen más difíciles, sobre todo considerando que ahora tenemos una realidad con un Estados Unidos un tanto rebelde respecto sobre todo de la OMC y una Unión Europea que ya está a punto de empezar un proceso de desvinculación de Gran Bretaña y eso impacta necesariamente en el comercio. Respecto a la Alianza del Pacífico, tenemos, como les decía, es un bloque de 4 países miembros. Es una iniciativa que ha sido más pragmática que otra cosa. Esto ha dado un giro completamente a la clásica negociación y a las clásicas rondas de negociación. Esto casi que fue una sentada de café de 4 presidentes que en el 2011 dijeron, nos vamos por Alianza del Pacífico. Y sobre la marcha, la verdad es que yo, en mi opinión personal, le he visto muchos beneficios a esa alianza como alianza.
ha venido, como les digo, tomando fuerza y se está presentando frente a 32 países observadores que están ahí, ¿verdad? Atentos a lo que pueda pasar y ver en qué momento pueden montarse en ese carrusel. De momento hay 2 países candidatos, Costa Rica es uno, que lamentablemente durante este gobierno no ha avanzado, bueno, por un asunto de ideología también, desafortunadamente, y Panamá, que también está haciendo fila. Recientemente ha habido un acercamiento interesante de Nueva Zelanda, Alianza del Pacífico igualmente se está moviendo hacia Canadá, por estrategia, por supuesto, es un poco por la duda que está planteándose alrededor del NAFTA y entonces eso va ordenando las piezas hacia un fortalecimiento de la Alianza del Pacífico que de primera entrada de estas últimas 2 semanas se vislumbra a través de la adopción, como les decía, de estados asociados. ¿Qué es la alianza o qué representa? Bueno, imagínense que es un mercado de 216 millones de personas con un PIB per cápita promedio de $9.910, o sea, por persona. Constituye la 8ª potencia económica, la 8ª potencia exportadora a nivel mundial, el compendio de estos países. En general, el bloque representa el 38% del PIB de América Latina y el Caribe, concentra el 50% del comercio total y atrae el 45% de inversión extranjera directa. Con esos números, y si a eso le sumamos que en el ranking para la facilidad de hacer negocios, esto responde al Doing Business que año a año el Banco Mundial publica, ¿verdad? México está en el primer lugar, no me cabe duda, o sea, yo siento una envidia muy grande por la mecánica mexicana en mejoras regulatorias, están a la vanguardia definitivamente. COFEMER, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, definitivamente viene marcando la pauta mucho en razón de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y eso lo coloca en un primerísimo lugar. Chile en segundo, Perú en tercero y Colombia en cuarto. Y esos números no son, no es que yo los numeré así, sino que ese es el rango, digamos, la posición que tienen, a nivel de Banco Mundial. Entonces, o sea, es realmente una región competitiva. Una región que además se complementa con, imagínense que 25 acuerdos comerciales suscritos por Chile, lo que le hace llegar a 64 mercados, 10 acuerdos comerciales por Colombia, que le implican 45 mercados, 20 acuerdos comerciales de México, con un alcance a 53 países, y Perú, con 19 acuerdos comerciales y 52 países. El caso peruano es muy particular porque Perú estaba en el medio de dos grandes sectores, el sector de derecha de Sudamérica y el sector de más izquierda, más socialista suramericano. Ollanta Humala, el presidente peruano en su momento, que suscribe la Alianza del Pacífico, decide alinearse con el intercambio comercial, decide alinearse con una tendencia más centro-derecha y deja de lado la posibilidad del Mercosur y la Comunidad Andina. Sobre todo porque estos dos bloques, digamos que con el ingreso de algunos países, pues cambió, ¿verdad? Y no es un secreto, Argentina, Brasil, Venezuela, por supuesto, Ecuador, son países con una tendencia más socialista, con un poco una tendencia más proteccionista. Para nadie es un secreto lo difícil que es hacer, por ejemplo, generar un comercio con Brasil.
Brasil casi no tiene, de hecho, acuerdos comerciales, es básicamente lo que tiene a nivel de Sudamérica. De la misma manera Argentina, Ecuador, ¿verdad? Repite el patrón. Entonces, Perú decide dar el paso hacia Alianza del Pacífico y bueno, eso en las estadísticas, cuando uno tiene oportunidad de revisar las estadísticas de intercambio comercial peruano, se da cuenta del impacto que ha tenido y bueno, digamos, el crecimiento lo que le ha permitido, sobre todo hacia Asia. Perú tiene un vínculo muy particular con los países asiáticos, sobre todo Japón, que es un país de alto poder adquisitivo y que permite colocar productos de valor agregado, ¿verdad? Entonces, productos innovadores, productos de alta tecnología, y bueno, Perú ha venido incursionando en eso. Además, bueno, la Alianza del Pacífico tiene 3 objetivos claros. Uno, construir un área de integración profunda, dice que para avanzar hacia una economía más abierta, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad entre los países. Eso lo hace sobre todo a través de la homologación de reglas comerciales, técnicas, por ejemplo, procedimientos aduaneros, mayor facilidad de comercio, etcétera. Y el tercer objetivo es convertirse como zona en un mecanismo de integración económica y comercial con especial énfasis en Asia-Pacífico. En este momento, por lo menos coyunturalmente, Asia-Pacífico es la región que resulta más tentadora, pero también más retadora, ¿verdad? Los países asiáticos históricamente han sido mucho más cerrados, mucho más difíciles de ingreso, ellos se protegen muchísimo y curiosamente, no solo de competencia de productos iguales o de los mismos productos, sino de productos sustitutos. Por ejemplo, Corea tiene poca agricultura, no tiene porcentajes altos de agricultura, pero protege celosísimamente sus pocos sectores agrícolas. Ahorita no recuerdo si lo que producen es sandía o melón, creo que es sandía, y consecuentemente ellos protegen mucho ese mercado del ingreso, por ejemplo, de un producto sustituto como puede ser la papaya. Entonces, esa mecánica en Asia-Pacífico hace, ¿verdad? Muy retador el ingreso a ese mercado, aparte de que es un mercado extremadamente grande y poder o pretender abastecerlo yo diría casi que un sueño de opio, pero sí se puede llegar a algunos sectores muy puntuales con productos que lleguen a un mercado que va siendo cada vez más selecto, ¿cómo decirlo? Más picky, más difícil de complacer, y bueno, pero que también tiene un alto poder adquisitivo, entonces podemos llegarle, creo que yo lo mencionaba en alguna clase, tal vez no con el café tradicional, pero sí con una bebida de café pre-envasada, ¿verdad? Entonces, los jóvenes hoy por hoy, dentro de su rebeldía, los jóvenes asiáticos, cada vez toman más café y menos té. Bueno, entonces, como son tan prácticos, además, entonces se les llega con café ya listo, digamos, en tetrabric o en vidrio, como los que ofrece Starbucks, por ejemplo. Ese es un producto que se vende. Entonces, ese tipo de sofisticación dentro de lo que se le plantea a estos países, a estos mercados, es parte de lo que Alianza del Pacífico busca, generando coproducción entre los países, generando intercambio de innovación, apoyo para el desarrollo y la investigación, a fin de alcanzar esos objetivos. Temas de trabajo, bueno, aparte del tema comercial, Alianza del Pacífico, los países vienen trabajando en temas de compras públicas, transparencia fiscal internacional, fortalecimiento de las pymes, apoyo a las pymes, sobre todo generando cadenas regionales de valor, protección de la propiedad intelectual, mejora regulatoria. Aquí México es quien lleva
digamos, quien dirige esa orquesta, definitivamente. Innovación, temas de género, hay un comité a nivel regional de la alianza sobre mujeres emprendedoras. Por supuesto, turismo. La idea es, y supongo, no sé si ustedes habrán escuchado un poco el tema, pero ya se han levantado algunas visas. Colombia históricamente ha sido un país que ha sufrido la restricción de visas para sus ciudadanos. Bueno, no es que se abren fronteras, pero sí se facilita, por ejemplo, el traslado de hombres de negocios, el traslado de estudiantes, el traslado de turistas. Entonces al asiático que tiene poder adquisitivo y tiene dos opciones, o va a Europa o va a América, bueno, puede venir a América, que tiene muchos más encantos que Europa a nivel de playas, de volcanes, la diversidad, etcétera, y con una única visa puede transitar por, digamos, en este caso, los 4 países. Entonces, esos son temas de trabajo de este bloque regional, que poco a poco va encantando a algunos países. Ya lo vieron, son 32 países observadores y bueno, es un número, digamos, nada despreciable, y ahora ha tomado fuerza frente a un Estados Unidos altamente inestable. Bueno, estos son algunos de los temas principales que se ven a nivel de alianza. El acceso a mercados, por ahí se ha discutido muchísimo de que un 92% de productos en libre comercio, en realidad ese número no debe de asustarnos. O sea, los tratados comerciales ya de por sí se firman con un porcentaje no menor al 90% de productos en libre comercio, entonces un 2% en realidad no desestabiliza a nadie. Las reglas de origen se flexibilizan, se hacen reglas únicas, se habla de acumulación, la facilitación de comercio, por supuesto, se ha venido desarrollando. Por ejemplo, hay un proyecto súper interesante de interoperabilidad de ventanillas únicas, de manera que se puedan coordinar los 4 países para efectos de facilitar las exportaciones y las importaciones entre ellos, y para ello incluso están desarrollando programas de cooperación aduanera. Lo interesante de esto es que no se han cerrado únicamente a ellos 4, sino que, por ejemplo, la cooperación aduanera la han hecho extensiva, y entonces hay autoridades, por ejemplo, en nuestro caso hay funcionarios de la DGA nuestra que participan en estas reuniones de cooperación aduanera a nivel de Alianza del Pacífico para promover la figura del operador económico autorizado. Hay también cooperación a nivel de medidas sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos, de manera que se puedan eliminar obstáculos innecesarios, que haya equivalencia de reglamentos para que pues a las empresas que se instalan en México y que a su vez tienen una sucursal, una segunda empresa en Colombia, y que compra insumos a Perú y a lo mejor pueden maquilar en Chile, bueno, que haya una equivalencia de reglamentos y que a todos los 4 países, digamos, la empresa no tenga que cumplir con diferentes condicionantes, sino que sean, digamos, muy estandarizados. El acuerdo transpacífico, ¿qué es? Bueno, el famoso TPP es un acuerdo firmado originalmente por 12 países, Nueva Zelanda a la cabeza, Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam. Digo originalmente porque el 23 de enero pasado el presidente Trump, asumiendo la presidencia, decide por decreto firmado retirarse del acuerdo. De la misma manera se ha retirado de algunos otros acuerdos, y bueno, de sobra está decir que ha entrabado más todavía las negociaciones a nivel de OMC. Son 7 años de negociaciones de este acuerdo con miras a crear una mayor zona de libre comercio del mundo. Creo que es muy pretencioso, en mi opinión personal. Pues el bloque transpacífico es válido, pero cuando un acuerdo arranca con esos ánimos digamos, de grandeza, en el sentido de cuánto quiere abarcar, a veces es muy difícil materializarlo. Y, por ejemplo, les puedo citar el famoso ALCA, que era el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas,
que incluía 34 países, eran los 34 países de la OEA, les hablo del año 2000 más o menos, 2001, y bueno, fue un gran fracaso, ¿verdad? Porque cuando se pretende arrancar con tantos actores en la canasta, cuesta mucho ponerlos de acuerdo. Entonces, el Transpacífico ahora ha venido dando un giro, y por ahí está China tratando de posicionarse en esa silla que ha dejado vacía Estados Unidos y de alguna manera quiere orquestar el tema. Lo que pasa es que no es tan sencillo para China meterse en el rol porque tenemos países muy fuertes y determinantes como Japón, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, Singapur, que son, bueno, Canadá, que son países que no tan fácilmente se van a dejar encantar por China, siendo además China un país, digamos, también con sus altos y sus bajos y sus particularidades, porque es un régimen muy distinto a lo que tienen los otros países miembros del TPP. Bueno, este es un mapa de cuáles son los países que están en negociación y cuáles han anunciado interés de unirse. Por ahí ustedes ven un gigante también en materia comercial, que es India, ¿verdad? Que ya ha manifestado interés. Colombia igualmente ha manifestado interés. Y ya tenemos a México y a Chile y Perú. Y bueno, eso acerca todavía más o engrana las piezas entre lo que es Alianza del Pacífico y el TPP, ¿verdad? Entonces, poco a poco esas alianzas podrían o definitivamente, ¿verdad?, tienen dentro de la realidad geopolítica el interés de desplazar a un Estados Unidos que pues está con una política muy particular aislantista. Imagínense, el TPP implica una población, bueno, implicaba, pero hay que descontar la parte gringa ahora, pero son 800 millones de personas, el 40% de la economía mundial, un 25.9% del comercio global, es decir, unos 11.707 billones de dólares. Prevé un libre comercio para unos 18.000 artículos, o sea, eso es el doble, yo no sé de dónde los han sacado, pero digamos que es el doble del arancel. Artículos agrícolas e industriales, sobre todo, y ese ha sido muy particular, el tema de ropa y textiles, obviamente porque están en los países asiáticos, y además presenta una regulación en la prestación de servicios y negocios financieros. Igual, abocado a la protección de propiedad intelectual, ahí es donde habrá que ver cómo engancha, cómo encaja China, ¿verdad?, sobre todo en derechos de autor y marca, que es, digamos, se ha caracterizado China por ser uno de los mayores violadores precisamente de derechos de autor y de marca. Y bueno, establece estándares mínimos de protección medioambiental, eso es un poco la línea de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, y el respeto al derecho de los trabajadores. Ese es la intervención o el sello, sobre todo de estos tres países dentro de esta propuesta TPP. En la OMC, bueno, no me detengo, ya nosotros conocemos, porque lo hemos hablado, de las tres funciones más importantes. Tal vez aquí lo que hay que rescatar es que el foro de negociaciones multilaterales, sí, ahorita lo que está sobre la mesa es la ronda Doha desde el 2001, durante todos estos, ya van a ser 16 años de estar abierta la ronda, solo se han logrado dos acuerdos, el acuerdo de Bali con la facilitación de comercio y el acuerdo de Nairobi sobre la eliminación de las subvenciones, que ahorita habrá que ver pues cómo avanza, porque precisamente uno de los países que había firmado ese acuerdo era Estados Unidos. Han habido algunos otros acuerdos, ¿verdad?, y algunos otros intentos, como el Tratado de Bienes Ambientales, que también Estados Unidos lo frenó en diciembre pasado, del 2016, y bueno, hay una nube ahí de incertidumbre y un stand-by que habrá que ver cómo se desarrolla. Yo les decía que, bueno, la parte buena o amigable de esta historia es que, bueno, tenemos una Corte Federal norteamericana que no le está permitiendo al presidente hacer y deshacer a sus anchas. Y además, bueno, un Congreso donde hay una
digamos, un bloque importante de congresistas demócratas, incluso algunos republicanos no tan extremistas como el presidente Trump, que de repente están están en esa función de pesos y contrapesos, ¿verdad? La otra función de ser órgano vigilante de políticas comerciales, la OMC a hoy lleva una cantidad innumerable de informes sobre vigilancia del comercio y exámenes de políticas comerciales, que las mantiene, y si ustedes ingresan a la página de la OMC van a ver el listado y casi que el cronograma de los países que van a ser revisados. Y el órgano de solución de diferencias, que registra al 8 de marzo de este año 524 casos presentados. El número 524 es el primer caso que tiene Costa Rica en su contra como denunciado, que es el caso de los aguacates, ¿verdad? El órgano de solución de controversias tiene dos grandes fases, una primera de conciliación y una segunda de panel arbitral. La mayoría de los casos se han resuelto en la etapa de conciliación, pero a pesar de eso también hay un número importante de laudos arbitrales que, bueno, de informes, en realidad en la OMC se conocen como informes, que vienen o han venido a remediar, y ese es el término correcto, a remediar aquellos casos donde los países incumplen la normativa multilateral. La Organización Mundial de Comercio se ocupa de las normas mundiales, ya las vimos, por las que se rige el comercio entre sus naciones. Su principal función es velar porque el comercio se realice de la forma más fluida, previsible y posible, y libre posible. Ese es el norte de la organización. ¿Qué se supone que puede hacer la OMC o que puede lograr tal vez? Bueno, bajar el costo de vida y elevar los niveles de vida. Esa es una expectativa, así como arrancan todas las cumbres presidenciales o todos los protocolos que tenemos que dicen que, bueno, que para el desarrollo de los ciudadanos y mejorar el estilo de vida, bueno, la OMC ha buscado bajar el costo de la vida. No se ha materializado del todo porque pues claramente los países también viven en una pugna constante en los precios a nivel internacional, y eso nos hace o nos afecta a nosotros al interno, sobre todo a los países más pobres o menos desarrollados. Puede resolver diferencias y reducir las tensiones comerciales definitivamente, y por eso creo que ahorita viene un capítulo interesante de la OMC frente a todo este revuelo que está causando Estados Unidos. Vamos a ver cómo se le podrá enfrentar o cómo se le enfrentará. Estimular el crecimiento económico y el empleo, sí, la verdad es que la OMC, a través de las políticas comerciales que se han ido pactando, ha venido indudablemente desarrollando más producción en los países. Lo que todavía queda de por medio es, bueno, el tema de libre comercio, digamos, de las barreras no arancelarias, porque también no es un secreto que cada vez más se utilizan barreras no arancelarias entre los países, ¿verdad? Reducir el costo de las actividades comerciales a nivel internacional, bueno, lo ha procurado, pero hay algunos sistemas contra los cuales no ha podido luchar porque hay una excepción al artículo 24, como por ejemplo la banda de precios que se utiliza a nivel suramericano, ¿verdad? Esa banda de precios, que es la banda de precios andina, subsiste, y de hecho la utilizan al menos Colombia, digamos, dentro de este bloque de países que se ha salido del canasto, bueno, pero Colombia sigue utilizando la banda de precios, y bueno, es muy difícil porque de repente el arancel sube de acuerdo al precio internacional. Busca fomentar la buena gobernanza, eso sí, no, digamos, ese ha sido un cometido que sí ha cumplido a cabalidad. Contribuir al desarrollo de los países, hacer que se oiga a los más débiles, bueno, ese es el objetivo. Sin embargo, bajo el principio de equidad, no de igualdad, los países, o sea, en la misma sala tenemos sentado un país como
como Haití, por ejemplo, frente a un país como México o un país como Honduras, que es de los más pobres de la región, frente a Estados Unidos. Entonces, sí ha dado por lo menos esa posibilidad de ser escuchados. Busca contribuir al medio ambiente, a la salud, ahí a través de la coordinación que tiene con las otras organizaciones internacionales. Busca definitivamente contribuir a la paz y la estabilidad, es uno de los cometidos por los cuales nace justamente el GAP en la década de los 40, y procura ser eficaz sin salir en los titulares de prensa. Si ustedes se dan cuenta, realmente lo que se habla de la OMS es muy poco, ¿verdad? Pero sí ha venido calando a lo interno de los países. Retos para Centroamérica, definitivamente fortalecerse como región frente a bloques comerciales. No sé cómo lo vamos a hacer, pero definitivamente Centroamérica debe de alinearse respecto de su política comercial y debemos, tal vez bajo aquella premisa de que juntos se hace fuerza, ¿verdad? La idea es que la región pueda presentarse efectivamente como región en bloques comerciales. Desafortunadamente tenemos ejercicios muy frescos como el que nos enteramos hoy, bueno, de un tratado, por ejemplo, con Corea, en el que ya de primera entrada Guatemala está fuera. Orientarse hacia nuevos mercados indiscutiblemente, y en esto tal vez voy a hacer ahora una pequeña reflexión, nada más para cerrar, sobre la posición del CAFTA frente a Estados Unidos. Pero sí deberíamos de orientarnos hacia nuevos mercados, no deberíamos depender de una economía que en este momento no está digamos, en su mejor momento de certeza y seguridad. Investigación, desarrollo, innovación, definitivamente es algo en lo que los países deben invertir. En este momento, coproducción, a nivel regional podemos generar cadenas de valor, cadenas globales de valor para colocar nuestros productos centroamericanos en terceros mercados. Ahí deberíamos ser más competitivos, pero menos competitivos y más complementarios, ¿verdad? Y el término competitivo en sus dos acepciones, no solo de competencia, sino de competitividad. Sincronización aduanera, bueno, por ahí viene un Cauca 5, ya ayer justamente me lo confirmaron, está sobre el tapete, se empieza a escuchar. Bueno, es una necesidad estandarizar la normativa aduanera. Lograr la armonización reglamentaria y sobre todo su cumplimiento es fundamental. Generar una estrategia de facilitación de comercio, más bien implementarla correctamente, porque ya está aprobada a nivel de Comieco. Bueno, eso es un reto que tenemos por delante, y tenemos un aliado que debemos de potenciar sus efectos, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, que está aportando plata para ello, entonces deberíamos de aprovecharlo. Y bueno, apostar por la transparencia, por la previsibilidad y por la política comercial común, que son principios derivados del sistema multilateral. Creo que con eso cerraría. Nada más les comento que esta semana hubo, bueno, de parte de Costa Rica hubo una visita a los Estados Unidos, me refiero al sector privado. Digamos, una buena parte del sector privado acompañó a algunas autoridades del gobierno, del Poder Ejecutivo. Entiendo que los otros países centroamericanos también. Y de lo que nos traemos, digamos, como noticia muy fresca, de producto de esas reuniones, es que definitivamente el CAFTA no aparece en esta primera ola de decisiones de los Estados Unidos como un tratado a denunciar. No está dentro de las prioridades de la administración Trump. Eso es, por un lado, un alivio. Sin embargo, por otro lado, los norteamericanos ya anunciaron que van a revisar todas las negociaciones comerciales. No dijeron cómo, y eso es, digamos, lo que nos genera ahí un poquito de temor, porque digamos que la premisa bajo la cual están trabajando es que tienen que revisar todas aquellas negociaciones donde la balanza comercial
no genera réditos positivos para los Estados Unidos. Digamos que Centroamérica no vendría a ser ¿cómo se dice?, un riesgo, porque más bien la pérdida económica en Centroamérica les podría a ellos agravar al interno problemas de drogas y de migración, ¿verdad? Entonces de eso sí se han estado cuidando, incluso de lo que comentaban, no le han quitado el apoyo al plan Biden o Biden para el Triángulo del Norte, lo cual es una buena seña, ¿verdad? Pero en general, digamos, el escenario que hay es de potenciar la región hacia nuevos mercados, definitivamente, no quedarnos únicamente con lo que pase en Estados Unidos, sobre todo porque las repercusiones a nivel de inversión y comercio pueden ser muy, muy dañinas, ¿verdad? Aquí lo que queda es apoyar las empresas y como asesores pues tratar de potenciarlas, empezando por el mercado natural y pues terminando en terceros mercados como pueden ser el Caribe, el mercado suramericano, el mercado europeo y bueno, ¿por qué no el asiático? No sé, con esto termino, si hay alguna duda o si están ya deseosos de irse porque es viernes. Gracias por la exposición. ¿Me están escuchando? Sí. Ok, bueno, tenemos aquí a varios que están conectados. Vamos a preguntarles a cualquiera de los que están conectados si tienen alguna consulta. Pueden levantar la mano. En la parte de abajo ustedes pueden observar una manito. Ahí le dan clic. El que quiera participar y hacer la consulta que considere. ¿Ya? Así es que ponemos ahí a la disposición de ustedes. Ok, Denis, voy a darte el audio, creo que ya lo tenés. Te podemos escuchar, tenés ahí la mano levantada. Denis. Aló, Denis. ¿Conectada? No, está desconectado. No está. Sí. Bueno. ¿Alguna consulta de los demás? Si no, los que están aquí presentes en el auditorio, en el aula, Alejandro, agradezco. Vamos a ponerle aquí a una de las. El tema de los tempores, entiendo yo que son puestos temporales. ¿Es correcto? En Centroamérica. Sí, la presidencia pro tempore rota cada 6 meses por un acuerdo establecido ya en los países, por los países desde el protocolo de Tegucigalpa. Ahorita lo que tenemos es un problema porque ustedes saben que el sistema de integración centroamericana tiene más países que lo que, ¿perdón? Bueno, Okay. nada, Tienen más países que lo que tiene el sistema económico centroamericano. Entonces, resulta necesario que cada cierto tiempo 2 países repitan la presidencia pro tempore en años seguidos para empatar los años en los que República Dominicana y Belice son presidencia pro tempore. Entonces, por ejemplo, durante este semestre la presidencia la tiene Costa Rica, en el segundo semestre la va a tener Panamá y en el año 2018 repiten nuevamente Costa Rica en el primer semestre y Panamá en el segundo. La presidencia pro tempore es, bueno, como su nombre lo indica así, temporal y el plazo que dura es de 6 meses. o sea, ya. La duda mía es que eso, independientemente que diga el término de esa forma, y viendo la Perú es un puesto que existe permanentemente. Tal vez no entiendo la pregunta, ¿cómo un puesto? A ver, entiendo que esos son los comités técnicos de apoyo, ¿no?
No, la presidencia pro tempore es que el país que la adquiere en pleno, en todos los ámbitos, preside las reuniones, preside las rondas, genera el plan de acción y consecuentemente le da seguimiento. No obedece a un comité. En realidad son los mismos países bajo las mismas estructuras los que participan. O sea, el COMIECO sigue siendo el COMIECO, la CIECA sigue siendo la asistencia técnica, las cumbres en teoría se siguen realizando, o sea, no hay una variación del esquema institucional. Lo que hay es una simple rotación digamos, de quien va a liderar el proceso durante ese tiempo. Ok, entonces solo es una presidencia la que es rotativa. Sí. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Buenas noches, doctora. Me saluda Alejandro. Hola, Alejandro, buenas noches. En primer lugar, obviamente he visto sobre los tratados que hoy tocó, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión que cuesta por sí mismo, ¿verdad? Que hay muchos tratados que tienen muchas ventajas, beneficios y podría aumentar las relaciones entre los países. Sin embargo, eso lleva como efecto, ¿verdad? El efecto político, que fue por lo que se cierra la ponencia de las situaciones que están ocurriendo en Estados Unidos, ¿verdad? Con la presidenta. Exacto. Sí, básicamente, ¿verdad? Ustedes en su experiencia, porque eso ya no tiene que ver con la teoría, sino tiene que ver con la práctica, ustedes, ¿verdad? Podría tomar o dar un análisis a priori, ¿verdad? Para nosotros los centroamericanos desde la perspectiva de la política norteamericana a nivel comercial, número uno. Y número dos, agradecerle el tiempo invertido en nosotros, muy agradecido y bienvenido a Nicaragua. Si quiera venir a que no somos por acá, pero con su persona. Buenas noches. Bueno, voy a empezar al revés. Primero, muchas gracias a ustedes por la paciencia y sobre todo a la universidad por darme la oportunidad nuevamente de dar las clases. Para mí ha sido un gusto. Siempre dar las clases es un gusto. Yo no sé si se me nota, pero a mí el tema, la verdad, me apasiona. Entonces, a mí, yo puedo hablar, ya lo han visto ustedes mucho tiempo de estos temas, porque la verdad es que creo que son muy interesantes. Respecto a la consulta, vamos a ver, la receta de qué hacer frente a un Estados Unidos en la condición en que está es muy difícil. Tal vez parto de la idea de que los acuerdos son meras herramientas, ya lo he dicho muchas veces, son un mecanismo simplemente para propiciar un comercio justo, un comercio libre, un comercio bajo reglas consensuadas, etcétera, etcétera. Cuando el CAFTA se aprueba y entra a regir, casi coincide, cuando digamos se estaba poniendo bonito el intercambio, coincide con la crisis en los Estados Unidos. Y entonces muchos detractores del CAFTA, y lo puedo decir, digamos, claramente por lo que se vivió en Costa Rica, decían algo así como, ven, te los dijimos, de nada nos iba a servir el tratado. Bueno, es que no podemos nosotros tampoco, ¿verdad?, tener una bola de cristal para saber que, bueno, estamos firmando un tratado con un socio comercial que pinta muy bonito y a lo mejor cae en una crisis comercial y, una crisis económica y consecuentemente no nos compra nada porque no tiene plata para comprarnos, ¿verdad? Entonces, esas realidades, que es lo que diríamos, esas condiciones o situaciones exógenas, no las podemos prever ni las podemos tampoco remediar con un acuerdo comercial. El acuerdo definitivamente tiene que complementarse con políticas públicas. Y entonces, ¿qué hacer con Estados Unidos? Bueno, los países deberíamos, y ahí empiezo por mi país, tal vez ahorita hay una luz por ahí, porque bueno, estamos pronto ya, estamos en año preelectoral, y por lo menos los precandidatos que han estado hablando y todo dicen, bueno, es una prioridad, es necesario volcarnos hacia
una política nuevamente de desarrollo hacia temas país, por ejemplo, de infraestructura, costos de la energía, mejora regulatoria, mejores trámites en frontera, mejores puestos en frontera. Bueno, pero es que eso viene, como lo digo, de adentro, de una política pública. Entonces, para combatir situaciones como la inestabilidad que nos puede generar los Estados Unidos, definitivamente tenemos que empezar por fortalecernos al interno. Si nosotros nos fortalecemos al interno, yo creo que podemos colocar nuestros productos utilizando cualquiera de los otros tratados que tenemos. O sea, aunque si bien es cierto Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, hay otras opciones. Lo que tenemos que hacer es darnos esa oportunidad. Centroamérica es una región privilegiada, su posición en el centro del continente podría perfectamente convertirnos en un hub para el intercambio comercial. Por ejemplo, o sea, las facilidades que ofrece el Canal de Panamá, el poco tiempo que llevaría definitivamente a atravesar vía terrestre la región para movilizar mercancías, si realmente estuviéramos con aduanas alineadas, o sea, podríamos explotar todo el potencial que tenemos. Yo creo que lo que deberíamos hacer, y ve ya eso, ¿verdad? Yo lo digo con un poco tal vez de nostalgia porque a mí me encantaría tener la varita mágica para poder hacerlo, ¿verdad? Pero lo que deberíamos hacer es trabajar a lo interno, dejarnos ya de cuenticos con el tema agrícola, que si protegemos a uno, y conste, no soy contra el sector agrícola, pero deberíamos de volcarnos hacia productos con valor agregado. ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos una población que se va educando, una población que se va tecnificando, vamos adquiriendo tecnologías y digamos, entonces ¿por qué seguir haciendo digamos, ¿por qué seguir sembrando papas? Bueno, hagamos chips o hagamos, no sé, hagamos de papel con las cáscaras de papa. O sea, eso cuesta mucho cambiarlo en un sector tan arraigado como por ejemplo el tema de, perdón, es que me entró una consulta y perdí la idea. Ya le contesto a Denis. Deberíamos en vez de aferrarnos en la parte agrícola a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo y satisfacernos con poquitos, deberíamos de abrirnos al mundo, por Dios. O sea, creo que entre todos podemos maximizar definitivamente las posibilidades, pero o sea, anda una delegación del sector privado viendo a ver si se va a renegociar el CAFTA, si lo vamos a poder renegociar. Por Dios, lo primero que hay que quitarse de la mente es que si renegociamos el CAFTA, vamos a salir ventajosos. Jamás. O sea, si la primera fue desgarradora, una segunda nos mata. Entonces, claro, conste, mi opinión personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que deberíamos, en vez de estar perdiendo tiempo en eso, deberíamos estar invirtiéndolo en desarrollo tecnológico, productos de valor agregado, mayor apoyo al productor, por Dios, más préstamos. Si aquí aparece mentira, o sea, a pesar de que no somos países ricos, tenemos posibilidades económicas para salir adelante. Entonces, esa es digamos, mi opinión personal. Sí, tiene una pregunta de un estudiante. Sí, me parece que de Denise, o... Sí, de Denise, dice, profesora, a mí se me abre un abanico de dudas y más de preocupaciones, puesto que considero que Nicaragua está en pañales actualmente y no está aprovechando la existencia de los acuerdos para exportar los productos de gran calidad que producimos. Usted mencionaba que en casos como lo de la piña, que la tiraban a Rusia sin utilizar su potencial, debe desatar un interés por el país que exporta y promover otro uso. ¿De qué manera puede Nicaragua fomentar el interés por exportar y que esto no sea solo una tarea del Estado? Vean, a nivel centroamericano, nosotros venimos trabajando en una integración económica de hace mucho tiempo y lidiando con normativa y tratando de empatar gobiernos, que voy a ser muy crítica con lo que voy a decir,
siempre cierran la reunión diciendo, no, si aquí hay voluntad política. Por supuesto que hay voluntad política. Perdón, y nuevamente espero que no generar una controversia por esto, pero lo que menos hay en Centroamérica es voluntad política, por favor. Si hubiera voluntad política, hace rato habríamos despegado en un montón de temas que no hemos logrado todavía emparejar. ¿Qué hacer? Yo creo que nosotros deberíamos de maximizar esa integración que tenemos a nivel de sector privado y ponernos a trabajar conjuntamente como sectores privados. Tenemos, bueno, federaciones a nivel centroamericano, sí, ahí van, pero deberíamos de unirlas, por ejemplo, con promotoras de comercio. O sea, generar una alianza, una integración en promotoras comerciales. O sea, vamos a ver, cuestiones de lógica, que a veces yo digo, ¿será que es que yo no sé, a mí se me ocurren las cosas o será que yo las veo muy sencillas? Pero, ¿qué nos costaría como países, por ejemplo, ponernos de acuerdo, hacer, como dicen, bueno, aquí decimos hacer una huaca, o sea, recoger plata, ¿verdad? Hacer un presupuesto conjunto, por Dios, y participar en una de estas megaferias en Europa o en una feria en Asia o en una feria de las que se hacen, por ejemplo, para proveedores. Bueno, tal vez no producimos, ustedes mencionaban el caso de la piña, bueno, digamos que no producimos la piña, pero producimos las cajas para empacar la piña. Bueno, entonces podemos participar en una de estas grandes ferias de embalajes que hay, que son franquicias que se realizan en Las Vegas, en México, en Argentina, en China. Bueno, en vez de ir solitos, cada quien por su cuenta, incluso de alguna manera, como decimos también, serruchándonos el piso entre unos y otros, ¿verdad? A ver quién vende mejor azúcar, quién vende mejor café, quién vende mejor confite, quién vende mejor papa, ¿verdad? Deberíamos de propiciar a nivel de sector privado una participación conjunta y realmente hacer alianzas a nivel privado y además propiciar las alianzas público-privadas. Las instituciones muchas no participan en ferias porque no tienen la plata para poner el stand. Bueno, de repente las empresas sí la tienen. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos aliarnos de manera que la empresa ponga la plata y además pueda poner el stand y tenga, o sea, el respaldo de un pabellón, no hay, digamos, nacional, sino centroamericano? Yo estoy segura que, y bueno, de hecho históricamente se ha demostrado, un mercado que ofrece más de 40 millones de consumidores es mucho, mucho más atractivo que un mercado que ofrece 5 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, creo que ahí aplica aquello de que en la unión está la fuerza. A mí me parece que eso es algo, los sectores demostradísimo, los sectores no se hablan entre ellos. Yo tengo empresas aquí que no saben que de repente pueden comprar el insumo que necesitan en El Salvador o pueden comprar el insumo que necesitan en Nicaragua o en Guatemala. O sea, se tiran a Europa, se tiran a Asia, se van a Estados Unidos con los costos que eso implica, por ejemplo, en fletes, en seguros, en tiempos, etcétera. Y tenemos aquí los vecinos que a lo mejor producen lo que estamos necesitando. Creo que falta mucha alianza a nivel privado y falta mucho conocimiento a nivel privado también y definitivamente promoción comercial conjunta. Ok, Fiorella, muchas gracias por la presentación y las declaraciones. No hay más preguntas. Nuevamente te damos la gracia desde la coordinación. Sabía desde un principio que iba a ser un éxito, ¿no? Yo sé que te emociona mucho el tema de la comercio internacional. Ahí me conecto para que vean que sí estoy acá. Así es, y pues los estudiantes están muy agradecidos con vos, ¿verdad? Con tu participación. Y esperamos que el día domingo 2 de abril ellos puedan subir la guía. Me contaban aquí algunos que ya han subido la guía. Ok. ¿Verdad? Y pueden ir calificando. Sí. Mira, y si no te esperas el 2 de abril. Sigan. No, de acuerdo. Yo nuevamente les repito mis sinceras disculpas por el tiempo que ha transcurrido. Ha sido de verdad materialmente imposible. Por más que he tratado, pero ya llega un punto incluso en la noche que el cansancio me vence y simplemente no lo logro. Pero estoy muy agradecida nuevamente con ustedes por la oportunidad
Yo les prometo el fin de semana ponerme al día con las, evidentemente, con las calificaciones pendientes. Para mí lo más importante es, más que una nota, de verdad, y yo sé que es un formalismo que se tiene que cumplir, pero para mí lo más importante es haberles dejado a ustedes o haberles transmitido a ustedes esto que son de generalidades de un mundillo que realmente es apasionante. Ojalá que sea de mucho, de utilidad práctica para que puedan colaborarles ustedes como asesores a tanta empresa que lo está necesitando. Y bueno, a la orden, creo que el correo que queda ahí me pueden escribir. Estas 2 semanas no las cuento porque no he podido contestar todos los correos en tiempo, pero yo les prometo que ya una vez que me desahogue, estoy por supuesto que a la orden para lo que pueda resultar oportuno. Bueno, nuevamente muchas gracias y feliz noche y buen fin de semana. Bye. Igualmente a todos, muchas gracias y mucha suerte, muchos éxitos en lo que les queda todavía en la maestría. Gracias. Hasta luego.